Y aquí siempre mantenían una grúa de 5, 6 pandilleros y todos armados. ¿Qué iba a hacer 2 policías aquí? No iban a hacer nada. Ya cuando el presidente dio la orden, va de vivos o muertos, ya fue diferente, porque aunque fueran 2, pero ya con su arma ya podían defender un poquito. Que esta era la vida del salvadoreño antes del presidente Nayib Bukele. Asesinan a empleado de la alcaldía. Pandilleros lesionaron a 2 policías durante emboscada. Pandilleros con fotos de homicidios en USB. Asesinan a agricultor por no pagar extorsión. Acrían a un hombre en Mexicanos. Mexicanos antes era peligroso. Señoras y señores, hoy vamos a echarle un ojo a algunos relatos de ciudadanos salvadoreños que vivieron la realidad del Salvador del pasado, ese Salvador que era el país más peligroso del mundo y que hoy ha revertido esa realidad que tenía de violencia, criminalidad, de ser sometido por criminales, por pandilleros. Y ellos nos contarán cómo ellos mismos se dieron cuenta de la gran diferencia con la llegada del presidente Nayib Bukele, cuando tuvieron un gobierno que en lugar de ser este gobierno quien frenaba a la policía, a las autoridades para que se enfrentaran a los criminales, hizo todo lo contrario y puso las cosas en su lugar, salió a perseguir a los criminales. Una estrategia a la que muchos gobiernos se resisten, a esta estrategia de enfrentar a los delincuentes para que no sometan a la población. Y que salen algunos expertos a decirnos que este no es el camino, que es un camino autoritario, que esto lleva a la perdición, que esto es muy malvado. Por lo que vamos a recordar algunas de las noticias que ocurrían a diario en El Salvador y vamos a escuchar los relatos del pueblo salvadoreño, que es el que importa, es el que sí ha sentido la diferencia. Mi mamá antes me mandaba el periódico de El Salvador y yo los aguardé, por cualquier razón los aguardé. Estos son del 2016, les voy a compartir algunos porque hay personas que todavía tienen la audacia de decir que El Salvador estaba mejor antes que llegara el presidente Nayib Bukele. Y yo eso no lo entiendo, porque esta era la vida del salvadoreño antes del presidente Nayib Bukele. Asesinan a empleado de la alcaldía. Prófugo. El viejo crazy. Pandilleros lesionaron a 2 policías durante emboscada. ¿Ustedes se acuerdan que los policías siempre se ponían máscaras para proteger su identidad? Porque también tenían miedo. Pandilleros con fotos de homicidios en USB. Uy. Miren, los policías siempre cubiertos para su seguridad. Tienen a pandilleros por intentar emboscar a policías. Y en este mismo, abajo, damos vueltecita. Asesinan a un agricultor por no pagar extorsión. Acribían a un hombre en Mexicanos. Mexicanos antes era peligroso. Este es el último que voy a compartir. Matan a empleado de una alcaldía, ¿no? La foto de este es súper sensible, pero esta era la vida diaria del salvadoreño. A esto quieren que regresemos, ¿no? Jamás olvidaremos ese pasado. Jamás regresaremos a ese pasado. Es ilógico decir que Salvador estaba mejor antes, cuando esa era la vida diaria de un salvadoreño. Ahí escucharon ustedes con una prueba, con periódicos del pasado, del 2016, que esta joven salvadoreña nos muestra. Y esto es bastante importante porque hoy, mientras muchos ciudadanos de todas partes del mundo, algunos políticos coherentes han decidido tener a El Salvador como un ejemplo, como un referente, porque consideran que este modelo de enfrentar a los delincuentes es el modelo correcto, el que se ha llamado el modelo Bukele, con todo lo que esta estrategia de seguridad ha conllevado para lograr la paz del Salvador, que se lo merecen por tantos tiempos oscuros y lamentables, con tanta violencia y criminalidad. Es importante recordarlo porque continúan ataques hacia El Salvador, hacia el presidente Bukele, diciéndonos que esto es un camino errado. En estos momentos que El Salvador ha conseguido paz, está brindándole apoyo y asesoría a otras naciones, algo que me parece sumamente interesante y que demuestra el empeño de un líder de no solo brindar lo que ha aprendido para sus ciudadanos, para su pueblo, sino ponerlo al servicio de otras naciones que tienen estas problemáticas. Que sí podemos ayudar es en nuestra experiencia en el combate a la criminalidad, nuestra experiencia en el desmantelamiento de las estructuras criminales, nuestra experiencia en el manejo de sistemas penitenciarios, nuestra experiencia en las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen. Convertimos al país más inseguro del mundo, literalmente el país más inseguro del mundo, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental y ahora mucho más seguro que países de Europa, que jamás hubiéramos pensado que El Salvador iba a ser más seguro que esos países. Requirió tiempo, requirió esfuerzo, requirió reformas, requirió apoyo, requirió la unión de la sociedad salvadoreña en contra de la criminalidad, sino que puedan ver nuestro ejemplo, es decir, no queremos ser como El Salvador llegó a ser, sino que nos vamos a unir antes. Y hoy, con esta declaración de Coatepeque que estamos firmando este día,
Lo que queremos es lanzar el Escudo de las Américas, que es una iniciativa que tenemos con el presidente Chávez, para, en un inicio, que dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad. Y esa coordinación invitará con el tiempo a otros países a sumarse a esa estrategia que inicia de dos, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual. Y sin embargo, organismos internacionales siguen diciendo que El Salvador ha perdido su democracia, que ahora tiene una dictadura, que van por el rumbo incorrecto. Y a mi parecer, y al parecer para todas las personas coherentes y con sentido común, El Salvador del pasado, el que se ha superado, el que se ha dejado atrás, y eran tiempos oscuros en donde supuestamente allí se había democracia, cuando los criminales pactaban con el gobierno, cuando los del gobierno eran quienes protegían a los delincuentes y les permitían salirse con la suya. Y aunque escuchamos a estos supuestos expertos decirnos todo esto, la opinión más valiosa y la más importante se omite, que es la del pueblo salvadoreño. Cuando le preguntamos a ellos, ellos saben notar perfectamente la diferencia. Y estamos hablando de agricultores, estamos hablando de la señora que vende pupusas, la señora que vende almuerzos. Esa gente nos cuenta que ellos sintieron la diferencia. Yo me sentía bien impotente, la verdad, ante la realidad. Porque uno dice, quisiera hacer más por su país, va. Que su país fuera diferente y antes no se podía por el gobierno prácticamente. El gobierno era el que los tenía protegidos. Con el presidente Nayib Bukele se ve que era de gobierno, pues. Era de raíz. Desde la raíz tenía que comenzar a combatir con dichas personas. Yo perdía amistades, mi papá lo perdí por las pandillas. A él lo mataron las pandillas. Así que quizás no poder hacer nada, solo ver, como decía el dicho antes, ver, oír y callar si tu vida quiere gozar, dice. Todo lo que mantenían los pandilleros. La policía no hacía nada, prácticamente. No podían, estaban de manos atadas. Porque como le digo, como eso viene desde más arriba, ahí no hay cuidado. Si los de arriba decían no, ya no se podía. Ya cuando el presidente Nayib Bukele dijo, denle, ahí sí. Con la llegada del presidente Nayib Bukele, un gobernante que a diferencia de los políticos anteriores sí enfrentó a los criminales y salió a perseguirlos y a encerrarlos y a meterlos a la cárcel. Ven ustedes que esta es la respuesta clara cuando el presidente Bukele dijo, denle, háganlo. Y la política no estuvo allí para proteger a los criminales, fue que todo comenzó a funcionar. Esto es importantísimo, esta opinión es de una señora que vende pupusas en la calle, la gente que sí sufría a los criminales, no estos supuestos expertos, estos conocedores europeos, toda esta gente defensora de derechos humanos, de la ONU, de estos organismos que no han hecho nada por el pueblo salvadoreño. La gente común que sí sufrió estos tiempos oscuros de El Salvador es la que nos dice que el cambio es real. Y aquellos políticos que estos organismos sí consideraban demócratas, estaban alineados con los criminales y los protegían. Y como les digo, esto es importantísimo recordarlo porque en estos momentos se ha forjado una alianza entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Costa Rica. Se ha firmado el Escudo de las Américas, una alianza que busca unir no solo a El Salvador y a Costa Rica, sino también a otros países que quieran unirse, que tengan este mismo pensamiento de proteger a su pueblo con sentido común, de hacer las cosas bien para de verdad darle resultados concretos a la población. Y les aseguro que vendrán los ataques para todos estos líderes que se unan a este camino. Saldrá la ONU, los organismos de derechos humanos a cuestionar. Y como les digo, lo importante es el testimonio del pueblo, de los salvadoreños, de aquellos que quieren ser protegidos, que no les interesan estas opiniones de supuestos expertos que no han vivido lo que vivieron los salvadoreños. Venían, lo agarraban y los desaparecían en todos estos montes. Mi suegra, pues, que le desaparecieron un hijo. Y aquí por el lado de Olocuilta, a él lo capturaron los de las maras. Mire, yo sinceramente le digo que yo me sentí bastante atemorizado, pues vea. Porque hubieron dos amigos míos también que los mataron. Y se llevaron a los hospitales a ellos, pero allá murieron porque en la cabeza, pues, les pegaron los bombazos. Todas las tiendas las tenían, que les pedían dinero. A otros los hacían trabajar de choto para ellos. Y uno obligadamente lo hacía. Ellos te habían puesto un rótulo aquí en este lugar donde estamos.
oír, mirar y callar. Créamelo. El tiempo que yo viví acá fue un tiempo de infierno. Nunca podía yo tener mis cosas. Y hoy, pues, gracias a Dios y nuestro gobierno, yo he logrado, pues, hacer mi casita, comprar mis animalitos. Y hoy, gracias a Dios, me siento bien tranquilo. Nos sentimos libertados, pues, gracias a nuestro gobierno, pues, que han agarrado a todos estos señores maleantes y que no salgan. Porque ¿qué van a saber esta gente en sus oficinas? Estos burócratas que se dicen expertos en derechos humanos, pero son expertos solo en proteger a criminales. Y aquí vemos, señoras y señores, la enorme diferencia del pueblo salvadoreño, que incluso ellos manifiestan que no vuelvan a salir, mientras estos expertos, estos supuestos intelectuales nos dicen que a todos estos criminales que son víctimas del sistema hay que darles otra oportunidad. Vemos como en países de primer mundo donde creíamos que ellos habían logrado lo máximo para proteger a sus ciudadanos, hoy van en decadencia. Vemos como jueces que empatizan con los delincuentes, liberan a criminales sanguinarios que ya han quitado vidas y les dan nuevamente la oportunidad de volver a afectar a gente de bien. Esto lo estamos viendo, lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo. Vemos cómo las sociedades de países europeos se están destrozando porque la criminalidad se apodera de todos ellos, por políticos con este tipo de ideologías que les parece que los criminales hay que arrullarlos, hay que abrazarlos, que prefieren que criminales sometan a sus ciudadanos que ellos hacer las cosas correctamente. En este momento, con esta alianza, con el escudo de las Américas que se ha forjado en El Salvador, esperemos que cada vez más países se alineen a esto. Y recordemos las palabras del pueblo salvadoreño cuando surjan este montón de críticas y cómo cambió. Recordemos las noticias del pasado, los periódicos del pasado, los titulares. Y ahora cómo el pueblo está tranquilo, con paz, haciendo lo que se tenía que hacer. Señoras y señores, yo les pregunto a ustedes qué opinan de todo esto, qué opinan de las manifestaciones del pueblo salvadoreño. ¿Qué opinan de las noticias del pasado que ya no se escuchan más? Porque un líder con sentido común, que puso las cosas en su lugar, puso las prioridades en su lugar, decidió cambiar ese modelo fracasado que le vendían organismos internacionales, recetas que no solucionaban nada, pero que decían ellos que ese era el camino. Por esta razón hay que recordar estas tristes noticias del pasado en El Salvador. Noticias que hoy son presentes en muchos países de nuestra región, que se niegan a seguir los pasos de alguien que está marcando el camino y que es un referente y un ejemplo en esta materia. Ya saben, mi gente, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.